Me dijo que quería ser libre, como si yo hubiera sido su cárcel durante 20 años. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Elena no gritó, no rompió platos, no pidió explicaciones. Solo se quedó ahí, parada frente a él con una taza de café temblando entre las manos, viendo cómo las palabras de Javier flotaban en el aire como si fueran humo de un incendio que no vio empezar. Ya no te amo. Quiero el divorcio. Eso fue todo. No hubo discusión, no hubo culpa, no hubo rabia en sus ojos, solo una frialdad que le heló la espalda, como si él hablara de un trámite bancario, como si 20 años juntos fueran un error que ahora quería corregir. Elena tragó en seco. No sabía si estaba más devastada por el anuncio o por la manera en que él lo dijo, como si ya lo hubiera ensayado muchas veces, como si esperara que ella simplemente aceptara y saliera de su camino. Todo en esa cocina se volvió borroso, menos su voz. Quiero ser libre. Durante días, Elena repitió esa frase en su cabeza como un mantra tóxico. Quiero ser libre. ¿Libre de qué? ¿Del desayuno caliente que le dejaba servido cada mañana? ¿Del silencio cómplice con el que soportó sus ausencias, sus rutinas, su falta de amor? Se encerró en su cuarto por horas, evitando el reflejo del espejo porque no soportaba ver su cara hinchada de tanto llorar en silencio. A veces, su hija Valeria intentaba acercarse, pero Elena no sabía cómo explicarle lo que sentía. Era como si un pedazo de su vida se hubiera despegado del cuerpo y ahora flotara sin rumbo. Seguía haciendo lo básico: cocinar, limpiar, trabajar, pero por dentro solo había ruido. Un ruido espeso, triste y constante que la acompañaba en todo momento, incluso cuando dormía. El mundo seguía, pero ella se había quedado atrapada en el instante en que escuchó esa frase. Valeria la encontró una noche sentada en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en el refrigerador y los ojos perdidos. Tenía una taza vacía en las manos, como si esperara que algo, cualquier cosa, la llenara de nuevo. «Mamá, ¿ya cenaste?», preguntó con suavidad. Elena asintió sin palabras, aunque no había probado bocado en todo el día. No quería preocupar a su hija, pero tampoco sabía cómo fingir que todo estaba bien. En ese momento, Valeria se arrodilló a su lado y la abrazó, y Elena sintió que su hija se había convertido en su único refugio. Ese abrazo fue distinto. No era de consuelo, era de fuerza. Era como si Valeria le dijera, sin decirlo, que no estaban solas. Y por primera vez en semanas, Elena se permitió cerrar los ojos sin llorar. Solo respiró, profundo, doloroso, pero con un dejo de esperanza. Días después, todo cambió con una imagen. Valeria regresó de hacer unas compras y, al pasar frente a una taquería de barrio, lo vio. Javier, con otra mujer. Estaban sentados muy juntos, riendo, brindando. Parecían celebrarlo todo. Su libertad, su descaro, su nueva vida sin ellas. No fue solo ver a su padre con otra, fue la expresión de alivio en su rostro, la ligereza de quien se ha quitado un peso de encima. Valeria no lloró. Sacó su celular, tomó una foto sin pensar y la guardó. Al llegar a casa, se sentó frente a su madre y le mostró la pantalla. Elena la miró en silencio, conteniendo el temblor de las manos. La imagen hablaba por sí sola. No hacía falta explicar nada. Ese momento, aunque brutal, marcó un antes y un después. No porque fuera la confirmación de una traición, eso ya lo sabían, sino porque era la señal que Elena necesitaba para levantarse del suelo. Esa misma noche, Elena durmió poco, pero no lloró. Se quedó despierta en la sala, con una manta sobre las piernas, pensando en todo lo que había aguantado por mantener un matrimonio que ya no existía. Recordó las veces en que justificó las ausencias de Javier con frases como «está cansado» o «seguro tiene problemas en el trabajo». Recordó cómo solía preparar su plato favorito, esperando una sonrisa que nunca llegaba. Y lo peor, recordó cómo había dejado de hacerse preguntas,
de tener sueños propios, de mirarse con cariño. Esa madrugada, algo en su interior se quebró, pero no fue su corazón, fue el miedo. Por primera vez en años, no sintió miedo de estar sola. Sentía vacío, sí, pero también una curiosidad nueva. ¿Y si esa libertad que él tanto buscaba también podía ser suya? Al amanecer, Valeria la encontró en la cocina, pero esta vez no estaba en el suelo. Estaba de pie, con el cabello recogido y una libreta en las manos. «Tengo una idea», dijo Elena, con una seguridad que no se oía desde hacía tiempo. Y empezó a escribir ingredientes, costos, utensilios, todo lo que necesitarían para montar una pequeña taquería en la banqueta de su casa. Valeria la miraba sin interrumpir, entre sorprendida y emocionada. Nunca antes había visto a su madre así, tan enfocada, tan determinada. «¿Vamos a vender tacos?», preguntó casi sin creerlo. Elena levantó la vista y sonrió con los ojos húmedos. «Sí, pero no son solo tacos. Es lo único que siempre hice con amor, incluso cuando él ya no me veía. Y esta vez lo haré para nosotras». Ese día no hubo nostalgia, hubo acción, y aunque empezaron con poco, las ganas de reconstruirse eran enormes. Los primeros días fueron caóticos. Usaron una mesa plegable que estaba guardada desde Navidades pasadas, un anafre prestado por una vecina y una hielera vieja donde guardaban los ingredientes. Elena cocinaba con precisión, como si cada taco fuera una declaración silenciosa de su dignidad, y Valeria se encargaba de cobrar, de anotar pedidos y de saludar a cada cliente con una sonrisa que, aunque temblorosa al principio, se fue haciendo genuina. No vendieron mucho al comienzo, pero eso no las detuvo. La gente pasaba, las miraba con curiosidad, y algunas vecinas se acercaban para probar. Las primeras opiniones fueron tímidas, pero buenas. «Estos tacos tienen algo especial», dijo un hombre mayor al volver por segunda vez. Elena solo asentía, en silencio, mientras revolvía la carne en el sartén con manos firmes. Por dentro sentía miedo, miedo de fracasar, de que todo se derrumbara otra vez. Pero cada día que pasaba sin llorar por Javier era ya una pequeña victoria. Una tarde, mientras limpiaban la mesa al terminar la jornada, Valeria sacó su celular y les tomó una foto. Su madre con el delantal manchado de salsa y ella con las manos en la cintura, riendo por algo que ya habían olvidado. La subió a sus redes con un mensaje sencillo. «Hoy vendimos 27 tacos, pero ganamos mucho más que eso». En cuestión de horas, amigos, conocidos y hasta vecinos del barrio comenzaron a comentar. Algunos se ofrecieron a ayudar, otros a compartir el post, y unos cuantos preguntaron si podían hacer pedidos para llevar. Elena se sorprendió, no por la atención, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien hablaba de ella con admiración. No como la esposa de Javier, sino como alguien con nombre propio, con historia, con fuerza. Esa noche, al cerrar la hielera, se quedó mirando la banqueta vacía y murmuró: «Tal vez esto sí sea libertad». Las semanas siguientes fueron una mezcla de cansancio físico y alegría silenciosa. Elena se levantaba temprano, iba al mercado con Valeria, regateaban precios, elegían los ingredientes con cuidado, aprendieron a improvisar cuando algo faltaba, a organizarse cuando todo se desordenaba, a confiar una en la otra sin tener que decirlo. Las manos de Elena, antes acostumbradas a lavar ropa y limpiar pisos con rutina mecánica, ahora cortaban cebolla, prensaban tortillas y acomodaban cilantro con un cariño distinto, como si cada taco fuera una pieza de su historia personal reconstruida. No era solo comida, era una manera de volver a existir, de ocupar un lugar en el mundo más allá de las sombras de un matrimonio roto. Con cada cliente satisfecho, con cada risa compartida, sentía que su pecho se abría un poco más. Aún dolía. No era como si Javier hubiera desaparecido de su mente, pero el dolor ya no la detenía. Ahora era un motor.
Un sábado por la mañana, mientras colocaban las salsas sobre la mesa, una mujer se acercó con paso decidido. Era una vecina del barrio, pero no una cliente habitual. Se detuvo frente a Elena y le dijo sin rodeos: «Tu esposo vino a buscarte. Andaba preguntando por ti». Elena sintió un pequeño nudo en el estómago, pero no reaccionó de inmediato. «¿Y qué le dijo?», preguntó Valeria. La mujer encogió los hombros. «Nada, claro, que quería hablar, que extrañaba a su familia». La noticia cayó como una piedra en medio del pequeño oasis que habían construido. Elena no respondió. Se limitó a limpiar la mesa, a revisar los ingredientes, a seguir con la venta como si nada hubiera pasado. Pero por dentro sabía que ese día iba a llegar. Y aunque el corazón le temblaba un poco, también sabía que esta vez no era la misma mujer que él había dejado atrás. Esa noche, mientras lavaba los trastes en silencio, Elena se permitió pensar en Javier, no como un deseo, ni como un dolor reciente, sino como un capítulo que empezaba a cerrarse. Recordó la forma en que solía mirarla cuando eran jóvenes, cómo se reían juntos por cualquier tontería, cómo alguna vez creyó que lo tenían todo. Pero también recordó los últimos años, los silencios, los rechazos, la distancia emocional que fue creciendo entre ellos sin que nadie la nombrara. Había hecho todo lo posible por salvar ese matrimonio. Se había culpado, se había esforzado, se había anulado. Pero ahora, por primera vez, entendía que no había sido ella quien falló. No era su culpa que él hubiera buscado afuera lo que nunca quiso cuidar en casa. Y mientras el agua caliente le corría por las manos, Elena sintió que por fin el duelo estaba cediendo. No porque lo hubiera superado por completo, sino porque ya no lo necesitaba para definirse. Al día siguiente, Javier apareció. No tocó la puerta. Se acercó a la banqueta como si fuera un cliente más, con esa arrogancia disfrazada de cordialidad. «Hola, Elena», dijo, con una sonrisa ensayada. Valeria lo vio desde lejos y cruzó los brazos, firme, sin moverse. Elena, por su parte, no se sorprendió. Lo miró de frente, con calma, sin adornos. «¿Querías tacos?», preguntó sin ironía. Javier tragó saliva. «No, quería hablar». Ella asintió. Se limpió las manos con el delantal y lo llevó a un costado, lejos de la mesa. No hubo gritos, no hubo súplicas. Solo una conversación corta, clara. Él intentó explicar, soltar frases como «me equivoqué». Fue un impulso, extraño lo que teníamos. Pero Elena no necesitaba escuchar nada de eso. Ya lo sabía todo. Y también sabía algo más importante. No tenía intención de volver a ese lugar de donde tanto le costó salir. Cuando Javier terminó de hablar, ella solo dijo: «Gracias por venir. Pero llegaste tarde». Después de que Javier se fue, Valeria se acercó despacio, como esperando una señal de su madre. Elena seguía de pie, con los ojos clavados en el punto donde él había desaparecido. No dijo nada al principio. Solo se giró hacia su hija, la abrazó fuerte y por primera vez en mucho tiempo lloró. Pero fue un llanto distinto, uno que no dolía igual. Era como si finalmente soltara un peso que llevaba cargando por años. «Ya no me duele como antes», murmuró con la voz entrecortada. Valeria le acarició el cabello y juntas se sentaron en la banqueta vacía. No había clientes en ese momento, no había ruido, solo el silencio limpio de la libertad. Elena entendió que lo más difícil no había sido ver a Javier irse, sino haber olvidado durante tanto tiempo quién era ella sin él. Y ahora, en medio de esa nueva vida que estaban construyendo, empezaba a redescubrirse sin miedo. Las ventas fueron aumentando poco a poco. Algunas personas venían solo por curiosidad, otras regresaban por el sabor, y muchas más lo hacían por el trato humano, por la calidez que se sentía en ese rincón del barrio. Elena no solo vendía tacos, contaba historias, compartía recetas, escuchaba a los clientes. Valeria decía que su madre tenía un don escondido, y tal vez era cierto.
Había una ternura en su forma de servir, un respeto en cómo trataba a cada persona que se acercaba, como si supiera que todos cargaban algo invisible. Esa empatía, que antes había volcado únicamente en su familia, ahora se expandía. Ya no vivía esperando la validación de nadie. No esperaba que la amaran como una recompensa por su esfuerzo. Había aprendido que merecía amor, incluso sin tener que mendigarlo. Y en cada jornada de trabajo lo confirmaba una y otra vez. Un día una reportera local pasó por la taquería, se detuvo, probó un taco, conversó con Valeria y pidió entrevistar a Elena. «Quiero contar su historia, señora. Esto no es solo un negocio de comida, es algo más grande». Elena dudó. Nunca le gustó estar en el centro de atención, pero esa tarde, mientras se limpiaba las manos con una servilleta, pensó que tal vez sí valía la pena contar lo que habían vivido. No por protagonismo, sino porque muchas mujeres seguían atrapadas en vidas rotas sin saber cómo salir. La entrevista salió en una revista digital del barrio. El título era simple: Con sabor a libertad. Y debajo, una foto de Elena con su delantal y su hija a su lado, sonriendo con el corazón lleno. La publicación se volvió viral en la ciudad. Empezaron a llegar más personas, incluso de otros barrios, solo para conocer los tacos de la señora que renació. Al principio, Elena se sintió abrumada con tanta atención, pero poco a poco fue entendiendo que no estaban ahí solo por la comida. Estaban por la historia, por la inspiración. Una señora se acercó un día llorando y le dijo: «Después de leerla, dejé al hombre que me hacía sentir menos». Otra, más joven, le confesó que soñaba con hacer algo propio, pero no sabía por dónde empezar. Elena escuchaba todo con humildad, sin creerse ejemplo de nada. Pero en su interior, algo cambiaba. Por primera vez, veía el impacto real de su transformación. No solo había salvado su propia vida emocional, estaba sembrando algo en otras, y esa semilla, nacida del dolor, se volvía flor en cada conversación, en cada mirada que la reconocía con respeto. Ya no era la mujer a la que dejaron, ahora era la mujer que se levantó. Y eso, por sí solo, valía cada lágrima derramada. Una tarde cualquiera, mientras preparaban la carne con Valeria, un joven se acercó con una propuesta. «Quiero grabar un video para TikTok sobre ustedes», dijo con entusiasmo. Elena rió nerviosa, pero aceptó. El chico grabó imágenes sencillas, ellas cocinando, saludando clientes, sirviendo tacos, contando brevemente su historia. El video se publicó esa misma noche. Al día siguiente, despertaron con más de 200.000 visualizaciones. Los comentarios eran una avalancha de apoyo, admiración y gratitud. Gente de todas partes contaba cómo se habían sentido tocados por su relato. Y aunque eso implicaba más trabajo, más pedidos y más presión, Elena no lo vivía como un peso. Al contrario, cada taco vendido era ahora también un recordatorio de su valor. El miedo al fracaso que antes la paralizaba se transformó en impulso. Ya no pensaba en cuánto podía perder, sino en todo lo que podía construir. A los pocos días, un cliente habitual, un hombre mayor, con voz serena y modales antiguos, se le acercó y le dijo algo que se le quedó clavado. «Usted no vende tacos, señora. Usted sirve dignidad envuelta en tortilla». Elena sonrió, agradecida, y por dentro algo se acomodó. No era solo el negocio, no era el dinero, era la vida, esa vida que, por tantos años, había cedido a la rutina, al desgaste, a un amor que la hizo más pequeña, y ahora, por fin, la recuperaba a su manera, con manos trabajadoras, con recetas de abuela, con valentía cotidiana. Las sombras de Javier aún aparecían de vez en cuando en su memoria, sobre todo en noches de lluvia o cuando algo le recordaba a los años compartidos. Pero ya no dolían igual. Ahora eran parte de su historia, no de su presente. Y eso, entendía Elena, también era sanar.
Con el tiempo, otras mujeres del barrio comenzaron a acercarse no solo como clientas, sino como amigas. Algunas venían a pedir consejos, otras a ofrecer ayuda. Una vecina, que llevaba años sin trabajar porque su marido no se lo permitía, le pidió aprender a hacer tortillas. Otra ofreció traer postres caseros para vender junto a los tacos. Sin planearlo, la banqueta se fue transformando en algo más grande, un punto de encuentro, una red informal de apoyo entre mujeres que también estaban cansadas de callar. Elena no buscaba liderar nada, pero su historia y su actitud inspiraban. No daba discursos, no se ponía etiquetas, solo vivía con coherencia. Y en ese vivir honesto, sin pretensiones, ayudaba a otras a despertar. Cada día parecía tener más sentido. Ya no despertaba con ese vacío que antes la acompañaba desde que abría los ojos. Ahora despertaba con ganas, con propósito. Valeria también cambió. Ya no era solo la hija preocupada, la testigo silenciosa del dolor de su madre. Se convirtió en su socia, su confidente, su aliada. Tomó un curso corto de administración online, hizo un logo para la taquería, abrió una cuenta en Instagram donde publicaban las especialidades del día. Elena la miraba trabajar con orgullo y a veces con culpa por no haberla protegido de tanto, pero Valeria nunca la culpó. Al contrario, «Gracias por enseñarme lo que es no rendirse», le dijo una noche mientras lavaban los trastes entre risas. Esas palabras le calaron hondo, porque en medio del desastre emocional que había sido aquel divorcio, habían reconstruido algo nuevo, algo suyo. Madre e hija se encontraron desde otro lugar, no como víctima y rescatadora, sino como dos mujeres distintas, pero unidas por una herida transformada en motor. Un día cualquiera, mientras organizaban los insumos en la cocina, llegó una carta. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que conocía bien. La abrió sin prisa. Era de Javier. Una carta larga, escrita a mano, donde intentaba explicar cosas que ya no necesitaban explicación. Su confusión, su egoísmo, su arrepentimiento. Le pedía perdón. Le decía que la admiraba, que la extrañaba, que había visto el video en internet y que no podía dejar de pensar en lo que habían tenido. Elena leyó todo sin interrumpirse. No lloró, no se enojó, solo sintió una profunda certeza. Ella ya no estaba ahí, ni en ese dolor, ni en esa dependencia, ni en ese nosotros que se rompió hace mucho. Quemó la carta en el fogón donde hervía el guiso del día, no por rencor, sino por limpieza. Porque algunas cosas no se guardan, se sueltan, y así lo hizo. Esa noche, el puesto estuvo más lleno que nunca. Una fila larga, música suave de fondo, risas, aromas intensos. Elena estaba en su salsa, literal y emocionalmente, atendiendo a todos con esa energía nueva que ya era parte de ella. Cuando terminó la jornada, se quedó sola unos minutos en la banqueta, con los brazos cruzados y la cabeza en alto. No pensaba en el pasado, pensaba en lo que había creado con sus propias manos, en lo lejos que había llegado desde aquella mañana en que escuchó las palabras «Quiero ser libre». Y ahora entendía algo con toda claridad. Él buscaba una libertad hacia afuera, sin compromisos, sin vínculos, pero ella había encontrado una libertad hacia adentro, esa que no depende de nadie, esa que nace cuando una mujer deja de buscar validación en ojos ajenos y empieza a mirarse con dignidad. Con el paso de los meses, el negocio creció lo suficiente como para mudarse a un pequeño local, justo en la esquina de la misma calle donde todo comenzó. No era nada lujoso, pero tenía techo, mesas y una cocina más cómoda. Elena mantuvo el espíritu original, precios accesibles, comida hecha con amor, trato humano. Decoraron el lugar con fotos de los primeros días, algunas frases escritas a mano por clientas que se habían convertido en amigas,
y una pizarra donde Valeria escribía reflexiones simples, pero poderosas. En la inauguración, muchas personas del barrio asistieron, y una clienta llevó un ramo de flores con una nota. Gracias por recordarnos que siempre se puede empezar de nuevo. Elena lo leyó en silencio y lo colocó cerca de la caja como recordatorio de todo lo que habían superado. Ya no había dolor en sus gestos, ni temor en sus decisiones. Había calma y una convicción firme de que todo lo construido valía la pena. Una mañana, mientras limpiaban antes de abrir, Elena recibió una llamada. Era una invitación a dar una charla en una escuela secundaria para jóvenes mujeres. Querían que contara su historia, que hablara de cómo había empezado de cero. Al principio dudó. No se veía como alguien con algo que enseñar. Pero Valeria la convenció. Mamá, tú no te diste cuenta, pero te convertiste en ejemplo. Y así, nerviosa pero decidida, Elena fue. Se paró frente a una sala llena de adolescentes que la escuchaban con atención. No usó frases motivacionales. No adornó la historia. Solo contó la verdad, que la vida puede doler, que perder no siempre es el final, y que a veces la libertad llega vestida de crisis. Cuando terminó, una chica se acercó, la abrazó y le dijo: «Yo pensaba que no valía nada, pero hoy me siento distinta». Elena no respondió, solo sonrió con los ojos brillando, y en su pecho algo se encendió. Con el tiempo, el nombre de la taquería cambió. Ya no era solo Los Tacos de la Esquina, ahora se llamaba Con Sabor a Libertad. Fue idea de Valeria y Elena la aceptó sin pensarlo demasiado. El nombre tenía historia, identidad, fuerza. Los clientes seguían fieles, pero también llegaba gente nueva todos los días, atraída no solo por el sabor, sino por la historia detrás de cada platillo. En una de esas tardes agitadas, mientras sacaban pedidos sin parar, una mujer joven se acercó a la caja y dijo: «¿Usted es Elena, la de la historia?» Elena asintió. La mujer le tomó las manos y dijo: «Gracias. Gracias por no rendirse». Fue breve, pero profundo, y esas palabras se quedaron dando vueltas en su cabeza todo el día. No porque no se las creyera, sino porque en el fondo Elena sabía que hubo momentos en los que casi se rindió, pero no lo hizo, no porque fuera valiente desde el inicio, sino porque no tuvo otra opción más que reinventarse. Una noche, mientras cerraban el local, Valeria le preguntó: «¿Alguna vez imaginaste esto?» Elena se quedó pensando. No, nunca imaginó que el abandono de su esposo se transformaría en una ruta de autodescubrimiento. Nunca pensó que una mesa vieja y un anafre prestado marcarían el inicio de su nueva vida. Pero ahora, viendo hacia atrás, todo cobraba sentido. El dolor había sido real, profundo, desgarrador, pero también fue el punto de partida. Como una semilla que solo germina después de romperse, miró a su hija, a su local, a las fotos en la pared y pensó que quizás la vida nunca había sido perfecta, pero ahora era plena, y eso era mucho más de lo que había soñado. Se sentía viva, no por lo que tenía, sino por lo que había aprendido, y sobre todo por lo que había sido capaz de construir desde las cenizas. Una mañana de domingo, mientras preparaban todo para abrir, Valeria puso música en el parlante del local. Era una canción alegre, de esas que solían bailar cuando ella era niña. Elena, entre risas, se dejó llevar y empezó a moverse con torpeza divertida. Los clientes que ya esperaban en la fila aplaudieron entre bromas, y ella por un segundo se sintió libre como hacía décadas no se sentía. No tenía maquillaje, ni ropa costosa, ni un plan de vida perfecto, pero tenía paz. Y esa paz nacía de saberse suficiente, de ya no necesitar que alguien la eligiera para sentirse válida. Bailaba en medio del local, con harina en los brazos y salsa en el delantal. Y en ese instante entendió que la libertad no siempre llega con grandes gestos. A veces llega así, con una cumbia mañanera, una carcajada sincera y el corazón liviano.
Ese mismo día, al cerrar el local, se sentaron frente al ventilador con los pies descalzos y un agua de Jamaica helada entre las manos. Valeria miró a su madre y dijo: «No sé qué viene después, pero contigo estoy lista para todo». Elena la abrazó con fuerza. No sabía qué les deparaba el futuro, pero ya no temía, porque había descubierto que la verdadera estabilidad no está en lo que no cambia, sino en la capacidad de adaptarse sin perderse. Y eso ya lo tenía. No había vuelta atrás. Había dejado de ser la mujer que esperaba, que callaba, que sobrevivía. Ahora era la que decidía, la que caminaba a su ritmo, la que no tenía miedo de empezar otra vez si hiciera falta. Porque si algo había aprendido en ese camino lleno de tropiezos, silencios y taquitos al pastor, era que la dignidad no se negocia, y que nunca es tarde para empezar a vivir en serio. Semanas después, una clienta habitual le trajo una libreta como regalo. Era sencilla, con tapa de cartón reciclado, pero adentro venía una dedicatoria que Elena no olvidaría jamás. Para que sigas escribiendo tu historia con el mismo valor con el que servís tus tacos. Esa noche, cuando llegó a casa, se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde Javier le dijo que ya no la amaba, y abrió la libreta en la primera página. No escribió nada. Solo pasó la mano sobre el papel en blanco y pensó que por fin ese vacío ya no le dolía. Ahora era una promesa. Un espacio para todo lo que aún podía construir. Guardó la libreta en la repisa y se fue a dormir con la certeza de que su historia no terminaba ahí. Apenas comenzaba, y que, sin importar lo que viniera, ya había probado el sabor más valioso de todos, el de su propia libertad. En la mañana siguiente, cuando abrió el local, una brisa tibia recorrió el pasillo entre las mesas. El sol iluminaba la entrada con esa luz suave que parece bendecir lo cotidiano. Elena acomodó los manteles, prendió la plancha y respiró hondo. No necesitaba más. Lo tenía todo: su paz, su hija, su trabajo, su nombre limpio de amargura. Mientras el primer cliente del día se acercaba, ella pensó: «Qué curioso. Tuve que perderlo todo para poder encontrarme». Y en ese pensamiento sencillo, real, completo, entendió que la vida no siempre se reconstruye desde lo perfecto, sino desde lo posible. Y lo posible, si se riega con amor, también florece. Tuve que perderlo todo para descubrir que lo único que me hacía falta era a mí misma. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar un like. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que tu vida también merecía un nuevo comienzo. Suscríbete al canal para seguir escuchando relatos de mujeres valientes que se reconstruyen con dignidad. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay una salida, incluso cuando todo parece perdido. Porque a veces el verdadero renacer empieza con un basta y un taco en la banqueta.